Bienvenidos al primer episodio del nuevo video podcast del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española. ¿Sabías que una caries, una mala mordida o incluso una infección bucal pueden aumentar el riesgo de lesiones? Hoy hablamos de algo que quizás no te esperas, la relación entre salud oral y rendimiento deportivo. Y para ello nos acompaña el doctor Manuel Máiquez, odontólogo experto en deporte. Quédate con nosotros y descubre cómo cuidando de tu boca puedes mejorar tu rendimiento físico. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Es un placer tenerte en este espacio. Inauguras es un honor ser el primero. Este video podcast para hablar de algo que creo que no todo el mundo sabe. Y es esa relación, ¿no?, que hay de la salud bucodental con el deporte y las lesiones, más bien. Cuéntanos un poco sobre esto. Vamos a esa introducción para todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el alto rendimiento deportivo es que la mínima diferencia es lo que marca los detalles, como por ejemplo tener una medalla o caer en una lesión, ¿no? El cuerpo del atleta al final tiene que ser una máquina perfecta, una máquina donde están funcionando al unísono una serie de sistemas, entre los cuales pues está el nuestro, el sistema estomatognático, es decir, dientes, maxilares, tejidos anejos, y el atleta necesita un sistema estomatognático que esté sano y que esté equilibrado. Por ejemplo, cuando sucede una infección a nivel bucodental, cuando hay una caries avanzada que no se ha tratado o una enfermedad de las encías a la cual pues no hemos puesto remedio, el cuerpo al final tiene una inflamación crónica, está librando una batalla constantemente. ¿Y qué sucede? Pues que eso se traduce en una mayor fatiga, en una menor respuesta del sistema inmunológico y al final hay una peor tolerancia al esfuerzo físico, ¿no? Pero el hecho de la oclusión del engranaje de los dientes, cómo cerramos la boca, lo que conocemos vulgarmente como la mordida, ¿no?, pues también determina mucho el rendimiento, porque desde el punto de vista de la odontología deportiva estamos comprobando cómo modificando diversos parámetros a nivel de la oclusión podemos cambiar incluso el apoyo plantar de un atleta. Te pongo en una situación, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 había muchísima expectación porque eran los primeros Juegos donde no participaba Usain Bolt. Ya se había retirado. Y te abro un inciso. Usain Bolt fue tratado de sus problemas bucodentales en el año 2015 en Alemania y tuvo que viajar hasta allí porque en Jamaica, según la OMS, hay un solo dentista por cada 100.000 habitantes. Es decir, es dificilísimo ir al dentista allí. Pero volviendo a Tokio, se celebra la prueba reina de la velocidad. Estábamos todos deseando saber quién iba a heredar el trono de Bolt y salió un italiano de origen americano, Marcel Jacobs, que meses más tarde, después de haber ganado la medalla de oro en los 100 metros lisos, en el relevo de 4%, le entrevistan en un programa de televisión y reconoce que le hicieron una serie de pruebas, su preparador físico, su entrenador, y se dieron cuenta de que corría de forma asimétrica. Es decir, una de las piernas, con el uso de la tecnología, vieron que no se desplazaba tan rápido como la otra. Entonces llegaron a la conclusión de que una de las muelas del juicio, que no estaba bien posicionada, le producía un desequilibrio a ese nivel. La extrajeron y le preguntaron, ¿pero al final has conseguido buenos resultados con ello? Y el atleta dijo que sí. De hecho, eso es que justifica la sinergia, por ejemplo, entre dentistas deportivos y podólogos deportivos. Porque al final es como lo que sucede en los niños, ¿no?, en pediatría, el síndrome boca-mano-pie. Pues aquí en odontología es igual. La boca y los pies están íntimamente relacionados, sí. ¿Y qué relación? Hablando de relaciones, ¿qué relación tiene la respiración? La respiración es fundamental, o sea, para la recuperación física. Yo recientemente se ha viralizado una imagen de, permíteme que meta un poco de murcianía en esta conversación. Por supuesto. Como buenos murcianos que somos, tenemos que decirlo, ¿no? Efectivamente, pues Carlitos Alcaraz ha vuelto a poner de moda las tiras nasales. En este caso ha sido por un caso concreto, algo pasajero, ¿no?, como es una congestión nasal fruto de un resfriado. Pero imagínate que hay un atleta que tiene un problema de respiración crónico y de base, que eso le sucedió, por ejemplo, en el año 2013 a Marc Márquez, que lo veíamos con tiras nasales y que tuvo que pasar por el quirófano para corregir una desviación del tabique. Y es que si uno no respira bien, al final no descansa bien tampoco y sus músculos no se oxigenan. De hecho, hablando en este sentido de la respiración y demás, no tenemos que olvidar que el maxilar superior, es decir, lo que conforma nuestro paladar o el techo de la boca, al final es el suelo de las fosas nasales. Si nuestro maxilar es estrecho,
las fosas nasales no van a poder recibir tanto aire como si se desarrolla correctamente. Ahí intervienen muchos factores, como dónde va la lengua cuando tú deglutes y muchísimas cosas más. Yo quería preguntarte en este sentido también, además, doctor, la tendencia que hay ahora a taparse la boca y a dormir con la boca tapada, ¿qué opinas? Bueno, vamos a ver, los expertos... Porque, perdona que te corte, pero es que hace poco veía una story de una amiga que decía, bueno, es que mi marido se va a separar de mí, ¿no? Porque dormía que parecía un cuadro, la boca tapada con una serie de, como unas pegatinas que hay, cientos de cosas en la cara, en la piel, y digo, bueno, es que ¿hasta dónde vamos a llegar? Sí. ¿Qué pasa con esta tendencia? El mouth taping. Bueno, si uno tiene las fosas nasales que pueden recibir el aire correcto y puede respirar perfectamente, pues no va a haber ningún problema. Pero el problema está cuando uno se lo coloca y tiene algún problema de obstrucción, como el que te acabo de comentar, que tarde o temprano es que puede ser contraproducente. Es cierto que conviene respirar por la nariz, pero hay muchísimas formas de hacerlo. Podemos hacer fisioterapia respiratoria, enseñar al paciente a respirar, o si tiene un problema generado por una maloclusión, vamos a ponerle una ortodoncia. O si tiene un problema relacionado con el sueño, vamos a investigar esa patología para solucionársela, ¿no? Hablando de problemas, ¿cuáles son los más frecuentes entre deportistas profesionales? Bueno, vamos a ver, para hablar de frecuencia quizá tendríamos que hablar de números, ¿no? Se estima aproximadamente, y son cifras que quedan obsoletas desde hace 5 minutos hacia acá, ¿no? Pero existen aproximadamente, dicen las estadísticas, 3.500 millones de personas en todo el mundo que tienen algún tipo de problema de salud bucodental. Si hacemos referencia a las caries, que yo creo que es muy conocido por todos, algunos las hemos padecido, pues hay 2.300 millones de personas en el mundo con caries en dientes permanentes y 530 millones de niños se estima que tienen caries en dientes temporales. Si a eso le juntas que aproximadamente el 50% de la población tiene algún problema de salud relacionado con las encías y que cada año se diagnostican de 300.000 a 700.000 nuevos casos de cáncer oral, para aquellas personas que tienen a lo mejor alguna muela rota, le ha generado una herida y esa herida no cura pasados 15 días, o aquellos deportes que se desarrollan largas jornadas a la luz del sol, con muchísimo calor, ¿no? Que pueden generar lesiones a nivel de tejidos blandos como los labios, ¿no? Pues evidentemente, haciendo una analogía con el mundo del deporte, pues cabe deducir que el oro y la plata sería para la caries y la enfermedad periodontal. De hecho, esas inflamaciones de la enfermedad periodontal al final tienen efectos a nivel sistémico en muchísimas partes del cuerpo. Yo no sé si sabes, por ejemplo, que tiene efectos a nivel cardiovascular, a nivel del corazón, a nivel incluso de disfunción eréctil. A la gente le llama muchísimo la atención. Hiperplasias aórticas, endocarditis bacteriana, pero también tiene otros efectos, por ejemplo, a nivel pulmonar, produciendo determinadas infecciones respiratorias, a nivel cerebral. Ya se ha conseguido aislar bacterias procedentes de una patología periodontal en pacientes con ictus o en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Por supuesto, a nivel fetal, son embarazos que difícilmente llegan a cumplir las semanas de gestación, son partos prematuros, son niños con bajo peso al nacer y, por supuesto, lo que se oye hablar, pero no se sabe muy bien cómo, la población en general, lesiones musculares o lesiones articulares. El podio quizá lo tendría que complementar con una medalla de bronce quizá los traumatismos, porque en el ámbito deportivo pues, son muy frecuentes y el tiempo es fundamental para la supervivencia de ese diente en la boca. Si nombramos alguna más, vamos a darle un diploma olímpico, por ejemplo, a las erosiones relacionadas con la nutrición. Vamos a darle otro a las barodontalgias, que son los dolores de dientes causados, por ejemplo, por la presión atmosférica. Imagínate quien practica escalada, quien practica submarinismo, quien coge un vuelo internacional. Por supuestísimo, las maloclusiones, las apneas del sueño, las inflamaciones que generan esas muelas del juicio que no terminan de salir y que son súper molestas. Una larga lista. Tenemos para entretenernos. Completa. Siguiendo con el deporte, tengo aquí apuntado que has fabricado protectores bucodentales para campeones como Adriana Cerezo, Topuria o el equipo nacional de hockey hierba. ¿En qué se diferencia el protector bucal comprado por internet al que puedas fabricar tú?
Estamos en confianza, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Pues... es el primero, pero estamos en confianza y hay que animar a los compañeros también. Yo te diría que la similitud es poquísima. De hecho, se parece como un huevo a una castaña. Es decir, el protector bucal que se compra por pocos céntimos en tiendas de deporte, que son los estándar, pues sí, hay muchísimos colores, pero no se pueden adaptar a la boca del paciente. No tienen ninguna huella de los dientes, por lo tanto, no tienen retención y cuando el paciente abre la boca, para respirar, para comunicarse, se suelen caer. Además, están hechos de unos plásticos que no absorben esos impactos y los disipan, sino que el golpe va directamente. En definitiva, si tienes algún hijo, alguna hija o vas a practicar algún deporte, no te lo pongas porque realmente no van a protegerte nada. En segundo lugar estarían los que se calientan, se reblandecen, se adaptan a la boca del paciente y que quizá pues, son económicos y la gente los utiliza mucho. En mi opinión, están justificados en aquellos casos donde es un deportista muy ocasional, o es un niño o un adolescente que necesita cambiarlo con mucha frecuencia entre 3 y 6 meses porque está en crecimiento y no puede o no quiere hacer esa inversión en un protector hecho a medida. Pero lo ideal es uno hecho a medida en la consulta de un dentista. Es el que va a las características anatómicas de tu boca, de tu deporte, con los materiales adecuados y el ideal, el mejor. ¿Y de aquellos que ofrecen esos protectores en redes sociales, qué opinas? Si hablamos de dentistas, yo respeto a todo el mundo. Cada uno vende sus servicios como estime oportuno. El problema es cuando no son dentistas. Claro, ahí voy. Yo hace no mucho tiempo leí, permíteme que te cuente una historia. Mira, en el año 1995, un señor que se llamaba MacArthur Wheeler robó un banco a plena luz del día y con la cara al descubierto, porque había leído previamente que el zumo de limón en una hoja de papel se utilizaba como tinta invisible y entonces pensó, si lo aplico sobre mi cara, nunca me van a poder identificar porque me va a convertir en invisible. Ese hecho, cuando la policía difunde las imágenes en las cámaras de seguridad, pues a los pocos minutos lo arrestan. Y el chico estaba sorprendido porque decía, ¿cómo es posible si yo he leído y me he aplicado y he hecho todo lo que tenía que hacer? Y este comportamiento llamó la atención de dos psicólogos, el psicólogo David Dunning y Justin Kruger, y llamaron a este efecto, el del señor Wheeler y otros que actuaban como él, el efecto Dunning-Kruger. Y con esto ellos trataban de explicar que cuando uno no tiene mucho conocimiento o mucha capacitación sobre un tema concreto, como no sabe nada, realmente pues no tiene dudas. Y el problema es que con su discurso puede llegar a confundir a la audiencia a la cual llega o le escuchan, ¿no? Por esto te quiero decir que si uno no es dentista, no puede tocar la boca de un paciente, porque es intrusismo profesional, es algo que es ilegal. El protector bucal no es un casco, no son unas zapatillas, no son unos guantes, es un dispositivo médico. Y un dispositivo médico tiene que ir prescrito por un dentista. Esa prescripción va a un laboratorio protésico, sigue las instrucciones del dentista y fabrica ese dispositivo, pero luego vuelve al que el dentista se lo instale en la boca del paciente. Por lo tanto, cuando vendemos algo como lo que no es, pues podemos confundir a la audiencia y por eso hay que apelar al juicio crítico de aquellos consumidores de ese tipo de información porque pueden llevarse a desengaños, ¿no? Al final el dentista es el responsable de lo que le pase a ese paciente cuando con el bucal puesto reciba un impacto. Si tú lo compras por internet o una persona que no tiene la titulación de odontología, pues va a responder por ti. Esa sería la pregunta, ¿no? Atrevida ignorancia, ¿no? Claro. ¿Cómo debería, doctor, de integrarse la salud bucodental dentro de clubes y del deporte en general, tanto, sobre todo en deporte de élite y en deporte ya profesional? Bueno, tú que llevas mucho tiempo trabajando en salud, ahora está mucho de moda el tema del concepto de la One Health, ¿no? Sí, o la salud global, donde hay pues un grupo de sanitarios. Equipo multidisciplinar, exacto, ¿no? De toda la vida. Estamos acostumbrados a ver médicos, a ver psicólogos, a ver nutricionistas, a ver podólogos, a ver preparadores físicos, pero la figura del dentista en el mundo del deporte se demanda cuando ya es tarde, cuando ya hay que reparar algo o cuando hay una lesión. Y nosotros
estaríamos encantadísimos de realizar odontología preventiva y no odontología restauradora o rehabilitadora, aunque estemos capacitados para hacerlo. Yo creo que hay que copiar el modelo militar. En el modelo militar, nosotros que hemos trabajado en la base aérea de Alcantarilla con la patrulla acrobática del Ejército del Aire, con la PAPEA, y que asistimos el año pasado en el Gómez Ulla a un congreso sobre odontología militar en el medio de Isbárico, nos hemos dado cuenta que cuando un militar quiere ir a una misión, lo primero que le exigen es tener el certificado de apto para un examen de salud bucodental, con el fin de evitar problemas. Y ahí ponían de manifiesto, imagínate un problema en un momento de una misión internacional. Pues en el mundo del deporte es igual. Estamos acostumbrados últimamente, si quieres luego hablamos un poquito de ello, de jugadores que el día más importante no rinden porque tienen un problema bucodental. Entonces hace falta gente que sea atrevida, gente que sea visionaria. Hay un caso de los años 50 del siglo pasado de un tal Joao Havelange. No sé si lo conoces, pero Joao Havelange fue muchos años presidente de FIFA posteriormente, pero en el año 56 él ostenta el cargo de presidente de la Confederación Brasileña de Deportes. Y lo primero que hace es decir, oiga, venimos de perder el Mundial del 50 en Maracaná, en nuestra propia casa contra Uruguay. En 54 no hemos hecho un buen papel. Para el 58 de Suecia quiere un equipo en condiciones. Encarga un médico, encarga un psicólogo y encargan a un dentista. ¿Sabes cuál fue el resultado? 118 extracciones de dientes a los 33 jugadores que, digamos, eran seleccionables para participar. De hecho, no estaba previsto que ese dentista viajase a Suecia. Y tuvo que viajar porque si seguía extrayendo dientes nos quedábamos sin equipo. En ese equipo pues estaba un tal Pelé, Garrincha, o sea, gente que ha marcado en la historia del fútbol una trayectoria estupenda, ¿no? Y no te voy a decir que los mundiales que consigue Brasil en el año 58, en el 62 y en el 70 tengan que ver directamente con el dentista. El dentista no juega y mete goles, pero sí que tuvo un papel muy importante en ese sentido, ¿no? Como también lo ha tenido, creo, los Juegos Olímpicos de París, en este sentido, ¿no? Sí, yo también he oído en prensa eso el verano pasado, de que había la primera unidad de salud bucodental en unos Juegos y demás, y me llamaba mucho la atención porque estudiando sobre el tema, como llevamos haciendo durante muchos años, nosotros tenemos datos de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y paradójicamente ahora los próximos en el año 2028 son los de Los Ángeles, pues en la 10ª Olimpiada, primera vez que Los Ángeles acoge como sede olímpica unos Juegos, es en el año 1932. Y en el año 1932 ya hay datos, y eso está en la biblioteca del Comité Olímpico Internacional en Lausana, donde por medio de una unidad móvil odontológica, un dentista que se apellidaba Wild cuenta con 57 dentistas voluntarios, de los cuales finalmente trabajan 27. Pero estamos hablando de 92 años antes. Es decir, está muy bien que París quiera innovar. A mí, particularmente, y es mi opinión personal, la ceremonia no me gustó nada, ni los Juegos tampoco, pero es una pena que Madrid no haya conseguido unos Juegos a día de hoy y que Los Ángeles vaya a celebrar los terceros. Esperemos que cuando venga a Madrid pues tengamos un gabinete odontológico, porque la odontología de España está a altísimo nivel. Esperemos y que se implante cada vez más claro. en el deporte. Sería lo lógico. Manuel, ¿qué recomendaciones darías a aquellos deportistas, tanto amateur o profesionales, para prevenir problemas bucodentales? Bueno, vamos a ver. Vamos a intentar resumirlo en 5, ¿no? Sí, venga. Que tengo tantas preguntas por hacerte. Vale, vamos. Pues una pregunta que me hacen mucho es ¿cada cuánto tengo que hacerme una revisión dental? Y ahora mismo ten en cuenta que nosotros estamos ya individualizando tratamientos desde el punto de vista de la genética, de la epigenética y las pruebas salivales. Pero la gente quiere datos. La gente quiere datos. Pues yo te voy a decir que, hombre, por poner una cifra, 2 o 3 veces al año. Es decir, cada 6 o cada aproximadamente, sí, 6, 4 meses estaría bien. Hay que ver qué hábitos tiene el paciente, qué situación basal tiene. Hay que valorar muchísimas cosas, pero evidentemente una revisión a tiempo siempre previene de un problema en el momento más inoportuno. Como segundo consejo, yo te diría que está muy de moda, después de un ejercicio físico intenso,
tomar una bebida isotónica, carbonatada, ácida, energética incluso. Realmente los deportistas profesionales, los que viven de su cuerpo, suelen beber casi siempre agua. Pero quien no lo hace, pues ese tipo de bebidas supone un descenso del pH de la boca hasta valores muy ácidos, es decir, nos hacen muy vulnerables a padecer caries. Por lo tanto, si bebemos, pues tenemos que enjuagarnos después con un poquito de agua o beber a través de una pajita con el fin de intentar que no toquen los dientes lo máximo posible, ¿no? Como tercero, pues yo te diría que los traumatismos, las fracturas, muy poca gente sabe que cuando se rompe un diente, el fragmento es muy importante. Si es posible, fragmento o fragmentos, hay que cogerlos y llevarlos a la consulta del dentista. Somos capaces de pegarlo. Y es el tratamiento más rápido, más estético, menos costoso y, según la literatura, el más duradero en el tiempo. Pero si se sale por completo el diente de la boca, tampoco mucha gente sabe qué hacer. Hay muchas veces llegan con la mano de pedir, ¿no? Con el diente en la mano y no saben realmente ¿a dónde voy? Qué tengo que hacer, incluso a altísimo nivel, ¿no? Bueno, si se sale el diente de la boca hay que intentar volver a introducirlo. A veces no es posible. Tenemos que cogerlo de la corona, no frotar la raíz, porque ahí van unas fibras que digamos que son las que van a después colocarse en su sitio y restablecer la función. Pero el tiempo es fundamental. Si no tenemos la capacidad de meterlo en su sitio, hay que introducirlo en un medio de conservación adecuado para esas fibras del ligamento periodontal. En Extremadura he leído recientemente que las farmacias facilitaban solución de Hank, que es el medio ideal, pero en España no está muy comercializado. Pero todos tenemos leche, todos tenemos suero fisiológico y si no, a la boca del paciente, que la propia saliva en un carrillo, obviamente no intentemos no tragárnoslo, pero en un carrillo se va a conservar también bien. Pero el tiempo es fundamental. Como cuarto tip, que si te has producido este tipo de traumatismos o quieres evitarlo, pues yo te diría que ponte un protector bucal hecho a medida, pero que el dentista también te puede ayudar con algún tipo de férula que optimice tu rendimiento desde los músculos de la masticación, desde tu propia oclusión, ¿no? Y luego pues hay que prevenir, siempre prevenir es muy importante, hay que hacer un cepillado 2 o 3 veces al día, eso llega a cubrir aproximadamente el 60% de las superficies dentales. Luego tenemos que complementar con el hilo, con los irrigadores, con los cepillos interdentales, raspar la lengua, utilizar un colutorio. Eso sería, digamos, la higiene de los campeones, ¿no? La higiene perfecta y de élite. Sí. Has nombrado los protectores bucodentales y estoy segura que muchísimos deportistas que hacen deporte de contacto se estarán preguntando, ¿protector sí o no? ¿Qué recomiendas? Protector es obligatorio en muchísimos deportes de contacto, pero no solo. La gente piensa, el deporte de contacto, boxeo, MMA, es decir, artes marciales, ¿no? Uh-huh. Pero un deporte de contacto a la orden del día es el fútbol, que es el deporte rey en España. Correcto. ¿Hablamos un poquito de fútbol? Venga. Porque te diré, no se lo digas a nadie, que ¿sí? Entiendo poco, pero vale. Dale. Yo sé que tú eres un experto. Mira, el año pasado, Consejo General de Dentistas, Fundación Dental Española, Sociedad Española de Odontología y del Deporte, en el día 20 de junio, espero que las cifras no me fallen, de 2024, presentamos a nivel nacional una campaña que titulamos Salud Oral y Deporte. 3 semanas más tarde, prensa internacional, Hansi Flick ha ordenado exámenes bucodentales en el Barcelona y ha revolucionado el mundo del deporte. Muy bien, está muy bien hacer ese tipo de revisiones, pero no ha podido solventar o prevenir, mejor dicho, la fractura del incisivo central de Fermín López, la rotura de la funda en otro incisivo central de Dani Olmo. ¿Por qué? Pues porque les ha faltado los dispositivos de protección, los protectores bucales. Protectores bucales que ya llevan otros futbolistas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando Messi va al Inter de Miami en el año 2023, dicen, bueno, le está ayudando mucho un futbolista venezolano, bueno, desconocido en España, que se llamaba Joseph Martínez, y él iba con su protector bucal en ese equipo y en todos los anteriores que había estado. Pero también está el caso, ahora se oye mucho el equipo mexicano de los Rayados de Monterrey, ¿no? Pues ahí es donde milita Sergio Canales, Sergio Ramos, el típico gesto, ¿no? Pues
En los Rayados de Monterrey está un argentino que se apellida Berterame, que lleva su protector bucal. En el Liverpool hay un japonés que se llama Endo y lleva su protector bucal y dice a prensa: oiga, yo es que cuando voy a un balón dividido me siento mucho más protegido, es como si fuera mi armadura. O el caso de Gabriel Jesus, un futbolista internacional brasileño que en el Manchester City lleva su bucal también. De hecho, me da un poquito de rabia que sean estos dos equipos, el Liverpool y el Manchester City, los que lleven un poco la voz cantante e innoven en este sentido, porque han sido los primeros en incorporar de forma experimental para sus jugadores unos protectores bucales que llevan unos biosensores de una marca americana que detecta unos movimientos anormales del futbolista para prevenir una conmoción cerebral, por ejemplo, ser retirado del terreno de juego antes de tiempo. Pero otro equipo que ha sido muy pionero e innovador ha sido el Milan. A mí me tira la rama italiana. El Milan ha tenido muchísimos problemas musculares en sus jugadores, hasta el punto de que llega a descartar el fichaje de uno de ellos, Ali Sissoko, que salió en prensa internacional y se frustró el fichaje por la boca. En el caso, por ejemplo, de dos italianos también, Leonardo Bonucci o Leonardo Spinazzola, ellos no llevan protector bucal, pero sí un bite. Un bite es una férula que digamos que optimiza tu oclusión. Por eso que hablábamos al principio de la pisada, las lesiones musculares y demás. Y en el caso de los niños, porque hemos hablado de los adultos, pero creo que también es importante, ¿no? Pensar en los más pequeños. Claro, por supuesto. Mira, fíjate, en una persona que tiene una dentición temporal, un niño en crecimiento, pues fundamentalmente predominan en los golpes las luxaciones más que los traumatismos, fundamentalmente porque el tamaño del diente es más pequeñito. Entonces, en esos casos debemos de prevenir también con un protector bucal y nos estamos dando cuenta que cuando implementamos elementos de protección, me refiero a un casco, a unas coderas, a unas rodilleras, a unas espinilleras o al propio bucal, pues cuando crecen es un hábito que tienen más interiorizado y que están más acostumbrados a llevarlo. Hace 20 años o quizá menos, había gente por las calles montando en moto sin casco o montando en coches sin cinturón, y ahora hoy en día pues automáticamente nos lo hacemos, ¿no? Pero no sé, te puedo poner multitud de ejemplos. En este caso hemos hablado que el ideal posiblemente sería el que se calienta, se hierve y se adapta. Sí, pero el problema que tienes es que cuando el paciente lo muerde, no se respetan los mismos espesores de protección en todos los dientes. Y actualmente yo estoy muy esperanzado con unas resinas que estamos probando, donde en unos test de impacto, son resinas que utilizamos una impresora 3D para fabricar el bucal, nos están dando unos parámetros de protección estupendos. Entonces, en ese caso podríamos tener un protector de forma rápida, muchísimo más económica que el fabricado a medida, podríamos cambiarlo con muchísima más frecuencia y además nos daría la libertad de poder decir, vas a estar protegido porque te lo diseño en un programa de ordenador y te conservo esos espesores, que es una limitación para el otro tipo de bucal. Por lo tanto, brevemente, ¿qué consejo le podrías dar a aquellos deportistas que nos están escuchando? Bueno, vamos a ver. Es importante cuando uno tiene que dar un consejo que sea el acertado. El primero es que no descuidase su salud bucodental. Que una sonrisa sana, una sonrisa blanca, alineada, es la mejor carta de presentación, es un sinónimo de salud. Yo recuerdo una campeonísima olímpica con la cual coincidí en la universidad y vinieron alumnos de CAF y le hacían 1000 preguntas y yo le dije una: ¿qué es lo que te llevó a ti a llevar un tratamiento de ortodoncia? Y no te creas que era la mordida o si respiraba mejor o peor, era que cuando salían las fotografías mordiendo la medalla, que es la mejor publicidad que nos pueden hacer a los dentistas, Total. Que los dientes estuvieran alineados. Entonces, no descuidar la salud bucodental es fundamental. Segundo, hemos hablado de redes sociales. Pues que uno intente ser un poquito crítico con la información que recibe a través de estos canales, ¿no? Sobre todo con las empresas que intentan vender alineadores, tratamientos de ortodoncia a domicilio, o por ejemplo lo que hemos hablado antes de los protectores bucales, pues que al final van cayendo todas por su propio peso, ¿no? Y la tercera, pues que si te lesionas mucho a nivel muscular, pues que vayas a tu dentista, porque a lo mejor hay algo por ahí que está haciendo un clic que te está provocando la lesión. Yo soy un poco cotilla, Manuel, entonces quiero que me cuentes alguna anécdota o algún secreto que no hayas contado
sobre algunos deportistas de estos de élite con los que tú tanto trabajas? Vale, ¿Un cotilleo así interesante? Bueno, yo te puedo contar mi propia experiencia relacionada con uno de ellos. Mi experiencia, por ejemplo, es que en el verano del 2023 yo estaba practicando natación normal y de repente ¡pum!, noto un dolor en el hombro y digo, uy, me parece que me molesta un poquito. Probé de todo, fisio, osteópata, acupuntor, médico, traumatólogo con infiltraciones y demás, pero pasaban los meses y eso no mejoraba. ¿Qué pasa? Que llega diciembre y coincidiendo con el periodo de exámenes y vacaciones en la universidad, yo hablo con la clínica, hablo con la UCAM y digo, no puedo mover el brazo, no puedo ni coger peso, ni hacer giros, ni nada. Digo, voy a tomarme unos días. Sí, lo que necesites, tal cual. Pues al día siguiente recibo una llamada. ¿Estás preparado para hacer un protector bucal? Bueno, mejor 2 para Ilia Topuria. Wow. Tiene que ser en Alicante, otro para su hermano, también una férula. Claro, en ese momento el tren pasa una sola vez y aunque vaya en marcha, pues te subes y yo sentía que tenía que priorizar eso antes que cuidar mi hombro. Luego, en las distancias cortas, prácticamente el dolor pues desaparece, ¿no? Pero relacionado con Ilia, por ejemplo, algo que solo saben ellos y que no hemos contado, es que nosotros queríamos crear la experiencia. Y hablo de nosotros porque yo tuve la ayuda de 2 exalumnos míos por este tipo de problema del hombro, ¿no? Ya doctores que me echaron una mano y que fueron fundamentales. Y fue el hecho de que, ¿cómo sorprendemos a este hombre? Que materialmente pues lo tiene todo, pero que queremos crear una experiencia, ¿no? Entonces, metimos el bucal, o los bucales, los dispositivos en general, en un maletín que tenía una combinación. Esa combinación era el mes de enero. Le dijimos a él que la tenía que desbloquear. Eran 3 cifras, 17 del 2, fecha en la cual tenía lugar el combate con Alexander Volkanovski, el que luego le convirtió en campeón del mundo. Y cuando lo abrió, descubrió que tenía una imagen, una estampa de la escultura de San Jorge de Tiflis, que es una escultura dorada que hay en la capital de Georgia, que le dijimos, mira, Ilia, esto ha estado custodiando tu dispositivo toda la noche, o sea que te tiene que ir bien sí o sí. Fíjate las casualidades que nos dimos cuenta, y él mismo nos lo dijo, que esa misma imagen era la que él tenía en su gimnasio mientras se entrenaba y que nosotros los días anteriores ni siquiera nos habíamos percatado, ¿no? Luego, bueno, pues ese tipo de diseño en el cual empleamos muchísimo tiempo, pues lo empleamos también por ejemplo, en Adriana Cerezo, a la cual pues le pusimos en el interior del bucal un color dorado, porque queríamos y deseábamos que fuese medalla de oro en París. En París ha aprendido y lo va a ser en Los Ángeles. Entonces, bueno, pues eso es lo que me viene a la cabeza ahora mismo de primera vez. Creo que has marcado su carrera, pero ¿ellos también la tuya? Por supuesto, yo estoy súper agradecido de poder haber destinado tiempo, esfuerzo. Es cierto que se pasó mal, porque la madrugada esa del combate, que en España fueron casi a las, no recuerdo bien, 6 de la mañana, pues yo estaba en mi casa un poquito intranquilo, porque tenía mucha confianza en él. Él transmite mucha confianza de que lo iba a conseguir, pero un mal golpe puede suceder en cualquier momento. Entonces, pero sí, súper agradecido a él, a su equipo. Luego Alexandre también, en su reciente debut en UFC, enseñó en sus redes sociales el bucal que le habíamos hecho según su diseño. Al final, la caracterización exterior es un complemento. En redes sociales dan mucha importancia a eso, pero realmente lo que importan son otras cosas, son otras variables y otros factores. Estamos llegando al fin de la entrevista. Se me quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, en la primera entrevista no se pueden gastar todas las balas. Yo me voy a dejar unas cuantas para que vuelvas. Vale. Pero sí que nos gustaría saber un último mensaje que le darías a la audiencia que nos está escuchando. Bueno, vamos a ver, estamos despegando o terminando de despegar con la especialidad. Es decir, ahora mismo hay muy pocos dentistas formados en odontología del deporte en España y lo primero que hay que hacer es formarlos. La ventaja de que, fíjate, yo hace pocos días me daba cuenta, digo, llevo ya 12 años en la formación del Colegio de Dentistas de Murcia, llevo 10 años dando clase de odontología deportiva en la UCAM y toda esa información me ha permitido conformar un programa de posgrado para que quien quiera aprender sobre esto no cometa los errores y pierda el tiempo que he
entre comillas, perdido yo. Al final no es una pérdida de tiempo, es un aprendizaje, ¿no? Pero para que me enseñen cuáles son los protocolos para ser un dentista especializado en deporte. Y te voy a decir una cosa, odontología es una carrera que nosotros estamos acostumbrados a estar entre cuatro paredes y no relacionarnos. Salir, estar en contacto con deportistas, incluso practicar deporte, viene súper bien. También para problemas de salud mental, de desgaste, de burnout, es importantísimo. Entonces, yo te diría, estamos en un año jubilar, estamos en un año donde tenemos que crear buenas intenciones y buenos deseos. Y estoy convencido de que este año va a ser el despegue de la odontología del deporte en España. Espero que con esta entrevista, que te agradezco muchísimo que me hayas invitado, pues removamos alguna conciencia que otra, sobre todo a nivel de Consejo Superior de Deportes, de Comité Olímpico Español, de clubes, de federaciones, para que entiendan que una revisión bucodental es tan importante como una ecografía muscular, como una prueba de esfuerzo, que las revisiones en el dentista cuestan muy poquito, pero tienen una serie de consecuencias cuando no hay prevención que duran años y se pueden perder piezas. Y por lo tanto, nada, agradecerte la invitación y bueno, cuando quieras seguimos hablando de estas cuestiones. Yo estoy segura que todo lo que has dicho se llevará a cabo y no sé si te mandaré un maletín con una contraseña o me tendré que inventar otro tipo de cosas. Yo te he traído una cosa. ¿Ah, sí? Sí, bueno, es que veo que pues aquí me pillas ya. En los programas de televisión se estila que se traiga algún tipo de presente, parece ser últimamente, algo que nosotros... Sí, está bastante de moda, ¿no? Pero yo parece que me he quedado un poco pues mira, atrás. Esto pone M, y yo creo que M eres tú. M ¿no? soy yo. Pues M Montiel. Eso es un pequeño detalle de Murcia. Bueno, dos pequeños detalles de Murcia. Uno de ellos yo creo que te suena, que es Hombre, por favor. el pañuelo de los caballos del vino. El pañuelo de los caballos del vino. Que recientemente hemos hecho la fiesta de los caballos del vino en Caravaca. Bueno, de verdad, me dejas sin palabras. Y lo segundo, pues aprovechando que este tipo de entrevistas se prestan mucho a tener una tacita. Desde luego que este año es el 30 aniversario del Colegio Oficial de Dentistas de Murcia. Y estamos de enhorabuena y es un recuerdo de Murcia para ti. De verdad, antes de esto me habías dejado ya sin palabras, pero ya después de esto me quito el sombrero. Nada. Manuel Maiquet, millones de gracias. A ti. Gracias por acompañarnos en este espacio y estrenar este podcast. Un placer. Que espero que sirva para muchos y lo tengamos como ventana al conocimiento en este sector. Eso es. Hasta pronto. Gracias. Gracias.